Gloria a Dios, Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Marcelo Ríos. En esta tarde quiero hablarte del tema del bautismo, ¿no? Hay algunos hermanos que han preguntado qué significa el bautismo, ¿no? Y bueno, primero vamos a decirte que el bautismo, más allá de ser un testimonio público de fe referente a nuestras vidas, es decir, nosotros tenemos que dar testimonio siempre, y una de las maneras de hacerlo es a través del bautismo. Pero hay una persona que no solamente se bautizó, sino que nos dejó ejemplo, y ese fue el Señor Jesús. El Señor, antes de entrar al ministerio, Él se presenta ante Juan y le pide ser bautizado. Entonces Juan dice la palabra de Dios, lo vamos a buscar, vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 13, dice: Jesús vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentó impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú has acudido a mí. Pero Jesús le contestó diciendo: permítemelo ahora, porque no es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces él se lo permitió. Después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y vino sobre él. ¿Ya? Y aquí surgió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. El Señor se complace en su Hijo, ¿no? Pero él, fíjese que aquel que vino del cielo, que era Dios, que tomó forma de hombre, no tenía pecado. La Biblia dice que el Señor era sin pecado, y sin embargo se presentó ante Juan para ser bautizado. ¿Por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Si él, que no tenía pecado, se bautizó, cuanto más nosotros, que sí tenemos pecado. Ya que Juan bautizaba en ese momento, y dice la palabra de Dios que él bautizaba para perdón de los pecados. Nosotros necesitamos ser bautizados, no porque nuestros pecados sean perdonados por el agua, no son quitados por el agua, sino que más bien nosotros lo que hacemos es dar un testimonio público de fe. Nuestros pecados son borrados por la sangre del Señor. Nuestros pecados son perdonados por el nombre de Él, porque nos hemos arrepentido. Y la demostramos yendo a las aguas para bautizarnos. Pero tenemos el ejemplo primero del Señor, que el Señor Jesús lo hizo primero antes que nosotros. Y aún dice que Juan intentó impedírselo, porque dice: yo necesito ser bautizado por ti. Sin embargo, el Señor dijo: deja, porque así cumplamos toda justicia. Es decir, quería dar un ejemplo. Bueno, lo tenemos aquí, lo hemos leído, y después tenemos que ver que también el bautismo es un simbolismo que está asociado con la muerte y con la vida. Es decir, primero, donde dice, lo vamos a leer en Romanos capítulo 6, verso 4, Romanos capítulo 6, verso 4, dice así también, Romanos 6, verso 4, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó entre los muertos, para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Que del mismo modo que se sepulta a un muerto, ¿no? Así somos sepultados también en las aguas. Y justamente el bautismo es eso, sepultura, es decir, pero también es resurrección, porque primero somos enterrados en el agua para luego salir del agua, así como el Señor resucitó, pero para andar una nueva vida. Tenemos que comenzar una vida nueva, donde tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las obras de la carne, la fornicación, el adulterio. Hoy cosas muy comunes entre los hombres, ¿no? El chisme, la murmuración, la mentira, la violencia y tantas cosas que habitan, ¿no?, en nuestro ser, porque cuando nosotros no conocemos a Dios hacemos todas esas cosas, pero hoy, habiendo conocido, ¿no?, habiendo creído en Él, ¿no?, nos presentamos ante Él, y Él es que perdona nuestros pecados, y por lo tanto somos perdonados por Él y limpiados por su sangre, que Él hizo esa obra en la cruz del Calvario. Ahora doy testimonio público de fe, pero lo hago, ¿no?, para andar en vida nueva. Bueno, así hemos leído así, Romanos 6, 4, y ahora pasamos al libro de los Hechos, donde dice, en el libro de los Hechos, ¿no?, Hechos 8, capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe y que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos que dice, pero cuando creyeron a Felipe que proclamaba el reino de Dios.
En el mensaje, el Señor mandó y dijo, id y predicad el Evangelio, y el que crea y se bautice será salvo. El bautismo no salva, es solamente un testimonio público de fe, pero también es un mandamiento, y por lo tanto debemos obedecer ese mandamiento que el Señor nos está dando, porque si Él justamente lo hizo para darnos ejemplo, entonces cuanto más, ¿no?, ante el ejemplo y él dándonos ese mandamiento de que tenemos que obedecer, donde debemos arrepentirnos y pasar por las aguas del bautismo. Entonces allí es donde nos presentamos ante el Señor y bueno, gloria a Dios para aquellos que han tomado esa decisión, aquellos que lo han hecho, aquellos que lo van a hacer. Entonces aquí vemos que dice que muchos hombres y mujeres se bautizaban, ¿no?, porque creyeron al mensaje del Evangelio. Hoy se está proclamando el mensaje del Evangelio, hoy se está hablando del mensaje de salvación, pero hay hermanos que no se han bautizado, todavía están de ahí esperando. ¿Saben por qué? También porque no se han arrepentido. Y el mensaje de Dios, y arrepentidos y creed en el Evangelio. Y si tú te has conocido a Dios y realmente te has arrepentido de corazón, tienes que bautizarte, ¿no? Porque el Señor te dio ejemplo y te dio el mandamiento. Gloria a Dios. Así que bueno, buscaremos otro pasaje más para buscar aquí en la palabra de Dios acerca del bautismo, ¿no? Gloria a Dios. Y como ya hemos leído y buscamos en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, pasajes conocidos, dice: toda autoridad me ha sido dada sobre el cielo y la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Por tanto, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de Jesús solamente, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tenemos que hacerlo porque, bueno, aquí está también de que cuando somos discípulos del Señor, ¿no?, cuando vamos a ser discípulos, mejor dicho, no tenemos que pasar por las aguas del bautismo, ¿no? El discípulo es aquel que aprende un maestro. Y lo que tenemos que aprender es la obediencia a Dios. Tenemos que obedecer el mandamiento que el Señor nos ha dado y tenemos que cumplir con este mandamiento. Por tanto, le dijo a los discípulos que vayan y hagan más discípulos y que los bauticen. Es necesario pasar por las aguas del bautismo. Yo no sé si te has arrepentido, si realmente has reconocido que Jesús es el Señor. Si no lo has hecho, hoy es tu día, porque hoy es el día de salvación. Y es necesario que reconozcas que Jesús es el Señor y también, al arrepentirte, pases por las aguas del bautismo. Bueno, seguiremos enseñando sobre este tema. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Y dejarnos tu comentario para dejarnos tu opinión. Dios te bendiga.